El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, aseguró que peores fueron las represiones en las protestas de las capitales europeas que las vistas el pasado fin de semana en la isla caribeña. Una persona falleció este lunes durante los levantamientos que rechazan la crisis económica y el manejo de la pandemia. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden pidió defender los derechos de los votantes tras la llegada de los legisladores estatales de Texas a Washington en un boicot contra la votación de una ley en el estado que dificultaría que ciertas personas pudieran votar. Los conservadores impulsan proyectos en varios estados, animados por denuncias de fraude electoral emitidas por Donald Trump sin pruebas el año pasado. Y Francia conmemora su Día Nacional. El llamado Día de la Bastilla volvió con los tradicionales desfiles militares por los Campos Elíseos, tras un año de pausa por la pandemia. El mensaje de Macron en el despliegue fue para las operaciones en el Sahel y para conmemorar 5 años de los atentados en Niza. Tenemos reporte. Mi nombre es Ángela Gómez y estas son las noticias de France 24. Iniciamos en Cuba. El ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, aseguró que vio peores escenas de represión en las capitales europeas que las vividas en la isla el pasado domingo durante las masivas manifestaciones antigubernamentales. El canciller calificó las protestas de disturbios, desórdenes y vandalismo durante una conferencia de prensa en La Habana. Entre tanto, se conoció el fallecimiento de un hombre de 36 años. El Internet sigue intermitente en la isla y hay más de 150 detenidos, según Human Rights Watch. Rodríguez aceptó que el país vive una situación difícil. El acceso a la información de nuestro pueblo es un derecho. Está claro que hay condiciones complejas que se reflejan no solo en el acceso a Internet, se reflejan en el acceso a la alimentación. En Cuba no hay nadie, como hay en países del primer mundo, en este momento pasando hambre. Estamos pasando dificultades, pero aquí no hay gente muriéndose de hambre. Pero hemos tenido los problemas de la electricidad, tenemos los problemas de comunicación, tenemos los problemas de conectividad y es verdad que estamos en una situación compleja. Seguimos en el Caribe. En Haití, grupos civiles y militares retirados rechazan una posible injerencia extranjera tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse la semana pasada. Mientras se prepara el funeral del mandatario, el primer ministro en funciones, Claude Joseph, solicitó el apoyo de tropas de Estados Unidos y de Naciones Unidas. Pero la Asociación Militar Haitiana de Oficiales Retirados y la Comisión de la Sociedad Civil de Haití pidieron evitar la humillación de la intervención extranjera. No queremos que la comunidad internacional nos diga qué tenemos que hacer. No depende ni de la representante especial de las Naciones Unidas para Haití ni de Estados Unidos. Confíen en el primer ministro Claude Joseph para ser responsable del país. Ese es nuestro derecho. Es insultante, es profundamente insultante que tanto la señora Lalima como el Departamento de Defensa de Estados Unidos interfieran en nuestros asuntos internos. Los necesitamos tan solo como aliados. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden dijo que hay que defender los derechos de los votantes. Este llamado se une al boicot de los legisladores demócratas de Texas, que este martes llegaron a Washington en protesta contra una votación de sus colegas republicanos, que dificultaría el sufragio para ciertas personas. En varios estados del país, los conservadores impulsan proyectos similares, tras las denuncias del expresidente Donald Trump, quien sin pruebas alegó fraude electoral en los comicios del 2020. Lo describió como una prueba para nuestros tiempos. Joe Biden dice que él planea proteger los derechos de los votantes y culpa a los republicanos de un asalto a la democracia. Para mí es simple. Esto es una subversión electoral. Es la amenaza más peligrosa de nuestra historia al derecho al voto y para la integridad de las elecciones libres y justas. Nunca antes habían decidido quién cuenta o qué votos cuentan. Los republicanos afirman que necesitan reglas más duras para garantizar la seguridad de los votantes, luego de que Donald Trump se quejara sin tener pruebas de fraude durante las elecciones presidenciales de 2020. Varios estados controlados por republicanos han introducido nuevas restricciones este año, incluyendo la reducción de la votación por correo y recortando los tiempos de apertura de las urnas. Texas es el último lugar donde ocurrió.
con los demócratas saliendo del estado para bloquear la aprobación de legislación impulsada por los republicanos para reformar las leyes de votación. El martes, el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, fue despectivo sobre los esfuerzos demócratas. Es interesante ver a la mayoría demócrata en el Senado preocupada por los derechos de la minoría en el Senado estatal de Texas. Creo que si vives lo suficiente, ves casi de todo por aquí. Los demócratas afirman que esas medidas son un intento velado para restringir los derechos democráticos, argumentando que apuntan injustamente a los votantes afro y a los de izquierda. Pero por ahora los esfuerzos por apuntalar los derechos de los votantes se han estancado en el Congreso, ya que los republicanos están usando las reglas del filibusteo, una técnica de obstrucción para asegurarse de que las legislaciones no se aprueben. En Sudáfrica continuaron los saqueos en tiendas y oficinas contra los pedidos del gobierno para poner fin a una semana de violencia en la que ya fallecieron más de 70 personas y hay cientos de negocios destruidos. También se afectaron los hospitales que luchan por hacer frente a una tercera ola de COVID-19 sin suministros y escasos de oxígeno. Son los peores disturbios en el país en años, tras el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma, condenado a 15 meses por no cooperar en una investigación por corrupción. Los ciudadanos rechazan la desigualdad que persiste 27 años después del fin del apartheid. Francia celebra el Día de la Bastilla, que conmemora el asalto a la prisión del mismo nombre y que dio inicio a la Revolución Francesa en 1789. Ya se realizaron los tradicionales desfiles militares por los Campos Elíseos, cancelados el año pasado por la pandemia. Nuestra periodista Natalia Ruiz estuvo en el evento y nos habló de los pormenores. Regreso en gran pompa del tradicional desfile militar del 14 de julio, presidido por Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, quien descendió los Campos Elíseos a bordo de un Command Car para saludar a las miles de personas que pudieron este año venir a disfrutar de este evento. La patrulla de Francia fue la encargada de pintar los cielos de la capital con la bandera de Francia. Es uno de los momentos que más le gustan a las personas. Cerca de 5.000 militares desfilaron, son varios de los regimientos, además de las escuelas de oficiales, la caballería, y bueno, había dos invitados especiales en este desfile de hoy. Por una parte, los oficiales de la Fuerza Takuba, son militares europeos que participan en labores contra el terrorismo en el Sahel, en esa región de África. Y por otra parte, muy especial, los policías municipales de Niza, justamente para rendirles un homenaje a estos agentes cuando hoy se están cumpliendo 5 años de los atentados terroristas de Niza. Nada opacó este desfile, a pesar de que hubo un poco de lluvia, un desfile que también es muy musical, en el que estuvo presente el gobierno y la alcaldesa de París, Ana Hidalgo. Y por supuesto, estas festividades que cierran con un gran concierto en la Torre Eiffel y fuegos artificiales que este año tendrán el tema de la libertad. Y en Italia, los grandes cruceros tendrán prohibido llegar hasta el centro de Venecia desde el 1 de agosto. Lo anunció el gobierno después de años de advertencias de daños irreparables que esta actividad puede causar a la ciudad. Venecia ha sido reconocida durante mucho tiempo como una de las atracciones turísticas más apetecidas de Europa. Miles de visitantes exploran los canales de la ciudad cada día, antes de acudir en masa a la emblemática Plaza de San Marcos. Sin embargo, a menudo se ven pasar gigantescos cruceros, interrumpiendo la vista de los espectadores. Activistas y residentes han buscado durante muchos años que se prohíban los barcos. Dicen que causan grandes olas que socavan los cimientos de la ciudad y afectan el frágil ecosistema de su laguna. En medio del retorno de los turistas después de la pandemia, la UNESCO recomendó el mes pasado incluir a Venecia en la lista de lugares de patrimonio mundial en peligro. Y tras una revisión de las condiciones de la ciudad, el gobierno de Italia decidió el martes introducir formalmente la prohibición, declarando las vías navegables de Venecia como monumento nacional. Es una decisión importante. Habrá compensación para aquellos que sufren daños económicos como consecuencia de esta iniciativa, pero Italia finalmente está cambiando de página. La prohibición comenzará el 1 de agosto y se aplicará a los buques que pesen más de 25.000 toneladas o midan más de 180 metros. Aunque los cruceros que transporten a 200 personas o menos todavía serán permitidos en el centro de la ciudad. Esto es France 24, siga con nosotros.